¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí vengo nuevamente en movimiento y es que el Tacuacín Peinado asistió a una entrevista en Canal 12 de El Salvador y pues bueno, al parecer le ha afectado tanto la última encuesta revelada por la Universidad Francisco Gavidia que se veía todo cabizbajo ya en sus últimas y al parecer se estaba sintiendo tan mal que prácticamente está tirando la toalla. ¿Por qué digo que está tirando la toalla? Bueno, pues porque comenzó a decir una serie de cosas que no hubiese dicho bajo ninguna condición años anteriores. Y una de esas cosas fue que dijo que él siempre creyó en la inocencia de Francisco Flores y que él está convencido y asegura de que es o fue inocente. Cuando años anteriores lo vimos diciendo acerca del expresidente Francisco Flores que si él era culpable debía de enfrentarse a la justicia y que si estaba siendo acusado pues él debía de defenderse por sus propios medios. Pero bueno, también confesó que en años anteriores, en años en los cuales El Salvador estuvo bajo gobiernos de Arena, El Salvador era comprado por otros países para que votaran de una u otra manera en la ONU y el presidente, ni lento ni perezoso, ha apuntado el dedo hacia esas declaraciones y ha mandado un mensaje al fiscal general de la República, Raúl Melara, para que investigue esas declaraciones del Tacuacín Peinado, donde prácticamente dijo de que El Salvador, bajo el gobierno del partido Arena, siempre se ha vendido a otras potencias y prácticamente ha aceptado sobornos. Así es de que esto se puso bueno, señores, esto está muy interesante. Acá les dejaré con este fragmento de la entrevista donde el Tacuacín Peinado se veía cabizbajo, se veía ya en sus últimos días de vejez, donde se medita muy profundamente y donde se confiesa todos los errores que uno ha cometido. Ahí se ve el Tacuacín Peinado casi pidiéndole perdón a Dios y al pueblo salvadoreño, aunque sea de manera inconsciente. Todo eso, cuando yo he hecho una mirada retrospectiva y el tener pues también alguna edad, le permite a uno tener un análisis comparativo de cómo ha venido El Salvador, de ser una nación pujante que nos veían como los japoneses de Centroamérica. ¿Qué nos pasó en el camino? Nos peleamos con 100.000 muertos, destruimos la infraestructura del país, provocamos migraciones masivas hacia la nación del norte. Sucedió tanto en el camino en estos últimos 60, 70 años que yo creo que hoy, a un año de cumplir el bicentenario de la independencia, es en el momento de reflexión. Doctor, estamos en un momento, digamos, trascendental para el país, pero hay una situación que es muy real. El Salvador todavía sigue siendo un país muy dividido, muy polarizado, muy, digamos, enfrentado en muchos campos y pues parte de la responsabilidad en este caso se la echan en este caso a la clase política del país. Completamente de acuerdo, Manuel, no puedo negar eso. El conflicto hizo que viviéramos durante 30 años en una eterna polarización. Los salvadoreños confiaron en una persona, en un millennial, como se dice, en una persona joven, para que pudiera buscar la armonía y la paz social, lo cual es una responsabilidad según este librito que es la Constitución de la República. Y lejos de eso, pues yo creo que ahora estamos mucho más polarizados y mucho más confrontados que antes. Yo creo que nosotros, y lo hemos dicho siempre como partido, si nos invitan para colaborar, ahí estamos. Si nos buscan para la bronca, va a ser difícil porque en ese ámbito, sin ánimo de concordia, de armonía social, es bien difícil avanzar en una agenda de país, Manuel. Exactamente. Doctor, ¿cómo ve usted, digamos, la situación y la relación entre Ejecutivo y Legislativo? Porque ya decíamos que hay muchos desencuentros, pero tengo una pregunta en específico para usted. ¿Qué clase de oposición está haciendo Arena en la Asamblea Legislativa, desde su punto de vista, doctor? Bueno, algunos dicen de que nosotros tenemos una actitud muy confrontativa. Yo discrepo de eso, Manuel. El republicanismo se fundamenta en el balance de 3 órganos de Estado. Ni un órgano de Estado puede irrespetar o avasallar a otro órgano de Estado.
El republicanismo es ese balance, ese equilibrio de pesos y contrapesos que genera ciertamente un sistema democrático. No había visto yo ni en los gobiernos del FMLN acciones de tanto irrespeto para la Asamblea Legislativa como la hemos visto en la actual, en la actual situación con el actual gobierno. Bien, decirte que todos estamos obligados a leerla, a conocerla, a protegerla, a respetarla, porque tiene su origen en los días más aciagos del conflicto, cuando estábamos inmersos en esa guerra fratricida que nos destruyó tanto en todos los campos, en todos los órdenes, social, económico, político, institucional, etcétera. Pero esa es la Constitución, y es una Constitución, que, te repito, que tiene también normas pétreas. Entiendo que es el artículo 248, que es una norma pétrea que habla de lo que es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. A mí me llamó la atención cuando en una televisora local apareció Félix Ulloa y él dijo de que perpetuarse en el poder son aspiraciones de cualquiera. Yo le quiero decir a Félix, esa no es una aspiración de cualquiera, esa puede ser la aspiración de alguien que quiere convertirse en un dictador, en un tirano. Si alguien compite para ser presidente de la República es porque acepta las reglas del juego en cuanto a lo que es la alternancia en el ejercicio del poder. Pero decir que esa es una aspiración de cualquiera, quizás de él o quizás de Bukele, ¿de quién será esa aspiración de perpetuarse en el poder? Pero desde su punto de vista, digamos, este podría ser el fondo de las propuestas de la reforma, porque cuando se les preguntaba a los funcionarios del gobierno, se les preguntaba al secretario jurídico, al secretario privado, ellos decían de que lo que se buscaba era adaptar la Constitución a los tiempos que corren, y decían ellos que habían elementos que había que llevarlos, digamos, traerlos desde allá del año 83, cuando cuando se firmó la actual Constitución, traerla, decían ellos, al 2020, pero digamos, e incluso decían ellos de que pues no había ningún interés del presidente de generar o de allanar el camino para una posible reelección. Manuel, ¿puede alguien en su sano juicio creer que el momento a 4 o 5 meses de un evento, este mes de septiembre está corriendo aceleradamente? Estamos a 5 o 6 meses, ¿cuánto? En febrero 28 son las elecciones, o febrero 27. ¿Puede alguien creer en su sano juicio que es el momento para adentrarse a discutir una constitución? A los salvadoreños que nos están viendo y escuchando les quiero explicar, si esos 10 diputados le dan la iniciativa, pues en la primera vuelta, que es la legislatura donde se propone tiene que ser aprobado con mayoría simple, 43 votos. Pero la siguiente legislatura la tiene que ratificar con 56 votos, que es la mayoría calificada. En esta legislatura no hay votos para eso. Los podrá ver si las circunstancias se presentan, porque aquí nada está ganado para nadie ni perdido para nadie. Esa era una expresión de mi padre. En política, decía mi padre, nada está perdido para nadie ni ganado para nadie. Siempre las cosas son vertiginosas y se pueden producir cambios. Te digo, si las circunstancias se dan, ellos tendrían que aprobar una reforma constitucional en la legislatura que tomará posesión el 1 de mayo del otro año, decir, del 21. Y cuando termine esa legislatura, el último de abril del 24, y entre la legislatura del 24 al 27, la tiene que ratificar con los puntos, con las comas, exactamente igual como había sido aprobada. Si en un punto, en una coma, por dar un tan solo ejemplo, varía, ya no es ratificación, ya es otra propuesta de reforma, lo tiene que ratificar. O sea que esto estaríamos pensando en el 27. ¿Cuál es la prisa? Me pregunto, ¿cuál es la prisa? ¿Lo van a lograr hacer antes de febrero? Estoy seguro que no lo van a hacer. ¿Por qué lo meten en estas circunstancias? Sencillamente porque están lanzando la cortina de humo para desviar la atención de ustedes, compatriotas, de los graves hechos que ha denunciado el Faro. Las cosas hay que llamarlas como son, Manuel. Yo estoy convencido de que las expresiones de Félix Ulloa son muy comprometedoras. Él dijo que, si bien es cierto, existen mecanismos de control, dijo, y lo voy a leer, perpetuarse en el poder son aspiraciones de cualquiera, pero tenemos mecanismos de control para que no se dé, dijo, a menos si el pueblo no quiere o lo quiere. Es decir, siempre los gobernantes tienen a usar al pueblo como un artificio, como una mampara. Si el pueblo quiere que se reforme la Constitución, la vamos a reformar. Si el pueblo quiere que el presidente siga de presidente por sécula seculorum, pues es el pueblo el que habla.
Por eso es que la Constitución vigente que rige los destinos del país del 83 tiene esas normas pétreas y que la hacen ser una Constitución, según los expertos en esta materia, obviamente yo no lo soy, la consideran como una Constitución de tipo rígida. Doctor, pero, nosotros, perdón Manuel. Doctor, dime. pero ¿cómo queda, digamos, esta situación en vista del panorama político que viene para febrero de 2021? Porque ayer, por ejemplo, la Universidad Francisco Gavidia publicaba un nuevo sondeo donde se hacía, digamos, énfasis en algunos aspectos de la vida nacional, como por ejemplo las preferencias políticas hacia febrero de 2021. Aparecían Nuevas Ideas con un 48% de aceptación, Arena aparece con un 9.8% de intención de voto y el FMLN con apenas un 5.9%. ¿Qué puede representar esto, digamos, de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento y lo que puede venir más allá de febrero de 2021? Bueno, esto tendría que ser motivo de un análisis más profundo. Los estudios demoscópicos, casi siempre nosotros los actores políticos, si nos favorecen, pues nos enorgullecemos y la usamos en beneficio y lo exponemos permanentemente o en tribunas como en la que estoy ahorita o en la tarima, en un meeting, etcétera. Yo no acostumbro a denostar contra las encuestas independientemente lo que estén reflejando. Lo único que te puedo decir es de que aún es bastante prematuro, que esa encuesta, por lo poco que yo he podido leerla porque estuve muy ocupado el día de ayer, no es representativa, solo se ha hecho en 65 municipios de 262 municipios que tiene el país. Se hizo, fue una encuesta digital, decirte de que el 48% de la población de nuestro país no tiene acceso a internet. Entonces, yo la vería como para un estudio, para un análisis, pero no diría yo esos números fríos son los que reflejan la realidad. Nadie discute, el presidente ha tenido un nivel de popularidad muy alto, como casi todos los presidentes cuando inician su mandato, que generan esa expectativa, Manuel. La situación ya está dada, nada está ganado ni nada está perdido en política totalmente, repito de nuevo la frase de mi padre, y yo creo de que eso es lo que tenemos que hacer los actores políticos, trabajar, llevar el mensaje, construir consensos, cambiar la imagen, hacer propuestas viables. Y cuando hacíamos las primeras reflexiones del rumbo que tiene el país y todo, si alguien es del PCN y me escucha va a decir Norman no llegó a ser, pero yo nací en la época de las dictaduras de los gobiernos militares. Mi padre fue empleado de confianza del coronel Osorio, del coronel José María Lemos, que lo derrocaron y era un muchacho, del coronel Rivera, de Sánchez Hernández, hasta que mi padre se jubiló como hombre de confianza porque era el telegrafista. Mi padre me decía que solo habían 3 teléfonos en el país, el del presidente de la República, el de la Corte y el de la Asamblea, y que lo demás, y ustedes, algunos que ya cifran ciertos años, saben que lo llamaban a uno a una cabina, en la cabina de aquel entonces de telecomunicaciones, a que recibiera la llamada. Entonces te digo, esas cosas, a mi juicio, son cosas que a mí me hacen meditar. En esa época construíamos presas, éramos vistos como un país pujante que iba en vías de desarrollo. ¿Qué nos pasó? Y por eso decía que este es un día de reflexión, de aniversario de independencia. ¿Qué nos pasó? Nos veían ahora, Honduras, debo decirte, nos está superando, y antes nosotros menospreciábamos a los hondureños y decíamos es que los hondureños son haraganes. Honduras nos está superando. Yo visito con mucha frecuencia Honduras, mi esposa es hondureña. Y veo yo el desarrollo y la pujanza que tiene Honduras, están avanzando mucho más acelerado que nosotros, y nosotros vivimos en ese eterno conflicto. No volvimos a construir una presa, y la que se estaba construyendo, el famoso Chaparral, se convirtió en un hoyo de corrupción, que la montaña se movió, miles de pretextos para sacar millones de dólares y beneficiarse los actores políticos de ese momento. Yo tenía mucho respeto y admiración por esos presidentes. Te quiero decir que seguí la vida de ellos, y ninguno de esos presidentes militares, ni Sánchez Hernández, ni Julio Rivera, ni Arturo Armando Molina, ninguno de los que yo conocí murió millonario. El coronel Lemus se retiró después de haber sufrido el golpe de Estado, vivía en Costa Rica. Supe que Funes le había quitado una pensión a doña Coralia, estoy hablando cosas delicadas, que tenía paupérrima para una ex primera dama de la República que había tenido una labor social enorme, doña Coralia Párraga de Lemos. Entonces, ninguno de esos presidentes murió multimillonario, ninguno de esos.
Y es cuando los presidentes tenían un poder total y absoluto, que nombraban a la corte, nombraban al fiscal, y ninguno murió millonario. El general Sánchez Hernández, una vez yo me sorprendí a ver a su esposa en un carro muy humilde, sin guardaespaldas, 20, 30 años después, y me crucé con ella y se me escapa, doña Marina Uriarte de Sánchez Hernández, y le dije, doña Marina, y ella me reconoció y dije yo, con qué humildad puede ahora una de las 6 primeras damas de los últimos años pasearse en esa forma, sin seguridad y todo. Esos gobiernos fueron gobiernos eficientes que nos apuntalaron hacia el desarrollo, Doctor, pero perdimos el rumbo. Si hacemos esa equiparación, digamos, de lo que fueron los gobernantes de hace muchos años, pero ¿cuál es la comparación en este caso con los gobernantes de Arena? Porque recordemos que Arena tuvo 4 gobiernos también. Bueno, mira, tenemos un presidente que fue de Arena y que el partido lo expulsó en el 2009. A él lo metieron preso allá por el 2015, ya el presidente Cristiani lo había expulsado 5 o 6 años antes del partido. Y está pagando las consecuencias y está pues en la cárcel, ¿verdad? Tenemos otro presidente que es prófugo de la justicia, el presidente Funes. Y los otros presidentes, yo creo que, y aquí tengo que hablar del presidente Flores, sigo creyendo en la honestidad y en la honradez del presidente Flores. Lo consideré un gran amigo, fue un apoyo importante en mi carrera política y puedo decirlo con toda propiedad que ese dinero que vino no vino para el gobierno de El Salvador. Era la forma como Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas. Y puedo decirlo con toda propiedad que ese dinero que vino no vino para el gobierno de El Salvador. Era la forma como Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas. Y así le pasó también a Portillo en Guatemala y a no sé quién en Costa Rica, porque los gobiernos de Taiwán acostumbraban darles esos fondos para los desarrollos de los partidos que gobernaban. Sin embargo, pues tú sabes de que fue exonerado de responsabilidad de la familia y todo, ha recuperado los bienes que les habían incautado, lo cual pues ha hecho justicia, pero ya había sido condenado por la opinión pública. Me refiero al expresidente Flores. Y yo lo digo, y con mucha propiedad, y a mí me gusta decir las cosas, aunque eso alguno puede decir, eso te genera costos políticos. A estas alturas de mi vida y de mi carrera política no voy a estar yo aquí queriendo conquistar simpatías políticas por expresar cosas que no van con lo que yo pienso, con lo que yo creo y con lo que yo he vivido a lo largo de mi carrera, Manuel.